gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Esto es Barcos 10, un podcast donde hablamos de buques de guerra del siglo XX. Un programa de Casus Belli Podcast. La palabra para ampliar la información de un Barcos 10, uno de los primeros Barcos 10 que hizo el amigo Antonio, que creo que él hizo los primeros Barcos 10 que hubo, en fin. Estoy hablando del Barcos 10 número 16, cuando nos hizo la historia del BKA 1125, que el amigo Dani lo intituló El acorazado fluvial de 34 naval. Título un poquito de clickbait, desde aquí te lo puedo decir, Dani. Escuchadme, han pasado 6 años, lo grabó el amigo, o se publicó el 1 de noviembre de 2018, tal y como estoy viendo aquí. Bueno, un podcast muy bueno, es muy bueno, no después, es muy bueno, y si queréis escucharlo, pues ya hace ya un bastante tiempo. Bueno, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hablaros del BKA 1125, pero voy a hablaros de todo este concepto de lanchas cañoneras soviéticas, de estos carros de combate fluviales, de tanques fluviales, si queréis llamarlo así, del Ejército Rojo, y de su participación pues, en Stalingrado, su llegada cerca de Berlín, en fin, y cómo estos vehículos navales, estas lanchas navales, pues veremos que surgen incluso en la Rusia imperial, con lo cual estamos hablando de que había una tradición marinera en esos grandes ríos que surcan en la Rusia actual y en su momento pues la Rusia zarista y luego la Unión Soviética. Y bueno, lo hemos dicho, amplias zonas, ríos grandes, en las vastas y sobre todo escasamente pobladas zonas de Rusia, el enorme sistema fluvial era prácticamente el único medio de comunicación, pues lo estoy diciendo antes de la llegada de vehículos de motor modernos. Fueron los ríos los que, a finales de los siglos XVI y XVII, permitieron la expansión de los cosacos por Siberia, desde los Urales hasta llegar a la costa del Pacífico en menos, se calcula, de 6 décadas. Creo que el amigo Dani, Antonio y algunos más han grabado sobre lo que fue ver la carrera hacia el oeste, como fue Estados Unidos por la carrera hacia el este. Los ríos proporcionaban un transporte rápido y formaban las fronteras naturales en el terreno relativamente llano de Siberia. En 1858, Rusia forzó concesiones territoriales a China, formalizadas por el Tratado de Aigún, que establecía la frontera en el río Amur entre el lejano oriente ruso y la que en algún momento era la Manchuria. A principios del siglo XX, la protección de la frontera del Amur va a ser responsabilidad dentro de la Armada Imperial Rusa, que desarrolló el concepto de defensa móvil, cuya columna vertebral iban a ser las lanchas cañoneras blindadas, siguiendo el modelo de la clase británica Sultán, construidas para el Nilo. Iban a estar apoyadas por lanchas rápidas, cuya misión iba a ser pues, de traslado, transporte o mensajes. Los requisitos para estas últimas exigían lanchas de medio metro de calado y 16 nudos, blindadas contra el fuego de la infantería ligera, armadas con cañones de hasta 3 pulgadas y con unas dimensiones que permitían su transporte pues, en góndolas en ferrocarril. En 1907, la fábrica Putilov de San Petersburgo obtuvo el contrato, aunque con la velocidad contractual reducida en 3 nudos respecto a los requisitos originales. Las 10 lanchas rápidas de la clase Stick, como se los denominaba en aquella época, fueron entregadas en 1909 y fueron atentos transportadas a lo largo de 7.000 kilómetros por el ferrocarril transiberiano y finalmente en carretas hasta el pueblo de Kokui, a orillas del río Shilka, que es un afluente del Amur, que hemos dicho antes que era el río interesante. Los barcos tenían un casco de cubierta con la roda recta, con el alojamiento de la tripulación en la proa, seguida de una sala de máquinas y el camarote para la oficialidad. La caseta que estaba sobre la cubierta es de baja altura y se extendía un tercio del casco con lo que se conocía como la torre de mando, situada en el centro del buque por encima de la sala de máquinas.
La parte delantera de esa torre de mando y las dos puertas laterales estaban pues equipadas con una serie de elementos como eran un reflector y un mástil plegado. La propulsión ligera a motor, la gran velocidad y sobre todo el blindaje combinado con un armamento equivalente a lo que eran en aquel momento cañones de campaña de tiro rápido proporcionaban a las cañoneras un sistema de defensa resistente en una zona que pudiese estar saturada de fuego de infantería ligera, que era lo que se esperaba enfrentarse. Las lanchas estaban destinadas a las tareas de escolta de los transportes fluviales y en un momento dado pues a realizar fuego de flanqueo sobre las posiciones enemigas. Además se podían llevar a cabo desembarco de partidas de asalto y la exploración e incluso proporcionarle fuego de apoyo a estas unidades desembarcadas. En vastas zonas que carecían de carreteras podían utilizarse como especie de vehículos blindados que hubiesen ido por tierra. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando esta estalló, se utilizaron de este modo los ríos Danubio y Pripyat, así como en las zonas restringidas de agua salada como el Golfo de Finlandia o el Mar de Azov. La demanda de aumentar su potencia de fuego condujo en 1916 al interesante, aunque apenas viable, proyecto de fabricar lanchas blindadas atentas de 45 toneladas armadas con un cañón de 4 pulgadas y dos obúses Schneider de 122 milímetros. Para compensar el lógico retroceso de unos cañones tan pensados al disparar a proa, se desarrolló un sistema giroscópico para estabilizar la barbeta de los cañones utilizando una serie de actuadores eléctricos alimentados por los generadores. Se construirían dos botes, dos barcos, ya no sé yo con ese tamaño, yo les llamaría ya barcos, ¿verdad?, en la fábrica de Kolomensk, en el río Oka, al sureste de Moscú, pero pronto se abandonó la construcción. Se reanudarían, eso sí, en 1930, aunque con un diseño ahora más simplificado, y ambas embarcaciones fueron encargadas en 1934 a la flotilla Amur, denominada clase Partisan, como las primeras lanchas cañoneras a motor blindadas de construcción netamente soviética. El empleo con éxito de lanchas cañoneras a motor y de diversas embarcaciones improvisadas durante la Guerra Civil Rusa confirmó lo que habíamos dicho antes, la ventaja de las unidades fluviales, porque era la única forma de comunicarse, y además unos medios que eran rápidos, pequeños y blindados y que podían adaptarse rápidamente a las condiciones en un campo de batalla moderno. Algunas de las embarcaciones supervivientes fueron encargadas por la Armada Roja en la década de los 20 y unas pocas seguían en servicio al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Para entonces todas estaban clasificadas con el nombre de Bronekatera, que es una palabra rusa para designar lanchas blindadas, incluidas las 4 cañoneras del modelo 1915, denominadas clase K, 2 lanchas patrulleras clase Stick, 5 lanchas patrulleras del modelo 1915, denominadas clase N, y 4 lanchas patrulleras modelo 16, o sea, de 1916, denominadas clase D o Delta. Bueno. Tras 5 años de guerra civil, Rusia, como sabemos, resurgió como la Unión Soviética, establecida oficialmente en diciembre del 22 con el partido bolchevique como única entidad y como el control absoluto. La cuestión clave para los dirigentes bolcheviques de la época era quién sucedería a Lenin, gravemente enfermo, sabemos que murió en enero del 24. El control de las Fuerzas Armadas era clave, una posición que perdió Trotsky en marzo del 24 y que durante un tiempo puso fin a la batalla por la supremacía entre los diferentes líderes bolcheviques. Esto, como sabemos, abrió el camino a una purga general descrita posteriormente como la reforma militar, así se denomina en la historia soviética. El clima político no era propicio para la expansión de la Armada que, tras el motín de los marineros de Kronstadt en 1921, sufrió un recorte gradual de su independencia. Tras varios reveses en la lucha burocrática que tenía lugar en Moscú, la Armada no consiguió que se aceptaran sus programas de construcción de buques de guerra y en el 26 perdió su estatus de servicio de combate independiente, es decir, de unidad independiente o ejército independiente. Se le privaría de todas las misiones excepto el apoyo directo a las fuerzas terrestres y perdió su estatus de flota, pasando a denominarse Fuerzas Navales del Ejército Rojo, Obrero y Campesino. En su lugar, ahora la prioridad era el Ejército Rojo, que debía desempeñar el papel principal en la denominada Marcha de Liberación de Occidente. Sin embargo, el concepto de lanchas cañoneras blindadas encajaba bien en el papel previsto para una futura armada, por lo que siguió siendo objeto de atención por parte de los pocos planificadores navales que había. El conflicto sino-soviético del año 29 por el control del ferrocarril oriental chino tuvo como consecuencia la toma del control por parte de la Unión Soviética de la isla Bolshoi Ussuriski en el río Amur
y centró la atención en la defensa de los ríos fronterizos, reavivando así, lo que hemos dicho antes, el concepto de lancha motora cañonera blindada. El proceso de diseño fue iniciado por el Departamento de Construcción Naval de la Dirección de Fuerzas Navales, con la ayuda del Comité Científico Técnico, que estaba compuesto por destacados expertos en construcción naval que habían permanecido en el país después del año 17. Se publicaron requisitos para 2 modelos de lanchas motoras cañoneras blindadas, un modelo grande para el río Amur y otro más pequeño para el río Dnieper, este último previsto para las operaciones contra la flotilla polaca situada en Pinsk, que se percibía como una amenaza potencial. Estas características constituyeron la base preparatoria de los requisitos técnicos tácticos para el diseño de las 2 modelos de lancha cañonera blindadas que serían aprobados definitivamente por el director de las Fuerzas Navales, Vladimir Orlov, el 12 de noviembre del año 31. El modelo para el río Amur tenía un desplazamiento de 50 toneladas, una planta motriz de 2 ejes con motores de gasolina, un calado de 0,7 metros, de armamento llevaba 2 cañones de 3 pulgadas en torretas de carro de combate de tanque y una ametralladora de 3 pulgadas en una sola torreta ligera. La modelo Dnieper fue concebida como la mitad del tipo Amur. Iba a llevar en vez de 2 ejes un eje, un cañón de 3 pulgadas en una torreta de tanque con 2 ametralladoras de 3 pulgadas en torretas ligeras. La combinación de las torretas, de los tanques, yo voy a llamar tanque en vez de carro de combate, permitidme, y el hecho de que las lanchas pudieran transportarse fácilmente por ferrocarril, convirtieron el diseño en una ruptura y en algo único. Las torretas de los carros o de los tanques resolvían varios retos anteriores de diseño, producción y funcionamiento. Atentos. Proporcionaban una protección total a la tripulación, a la dotación del cañón, eran compactas y combinaba una cuidada organización del montaje, la producción a gran escala y la compatibilidad con el suministro de munición que ya tenía el ejército, así como se podían reparar con instalaciones sobre el terreno. Recordemos que son torres de carros de combate que ya el ejército tiene. Su fácil transporte aseguraba la movilidad entre diversos teatros. El resultado fue, lo decía antes, cuando el amigo Antonio nos lo explicaba, un tanque fluvial con unas cualidades de combate únicas que otras armadas o ejércitos nunca pudieron igualar con buques de capacidades similares. Los requisitos se detallaron en junio del 32, indicando el modelo de armamento principal, y el diseño de los barcos de los botes se encargó el 22 de junio del 32 a la oficina de construcción de Lerrenshuk Dock Project, o proyecto de buques fluviales de Leningrado, en la misma Leningrado. En aquel momento todavía estaba esa industria un poquito en pañales. Los trabajos del proyecto debían ser dirigidos por Yuri Benua, o Benuit, el ruso sabéis que no es muy bueno, un graduado en 1930 en la Facultad de Construcción Naval del Instituto Politécnico, por cierto más tarde conocido como Instituto de Construcción Naval de Leningrado, que había además completado su servicio militar obligatorio trabajando como constructor en las fábricas de trabajos navales de Kronstadt. Confiar una tarea tan importante a un novato era habitual, atentos, en la construcción naval soviética de la época. Casi toda la experiencia técnica en construcción naval anterior a 1917, digamos que había desaparecido durante la Guerra Civil. Todos los astilleros habían sido nacionalizados, algunos saqueados, y la documentación técnica necesaria para la construcción de buques o armamento había desaparecido. La mayor parte del personal de ingeniería fue movilizado o huyó al campo para evitar pasar hambre, o simplemente emigró para evitar las persecuciones que se habían centrado en las élites. Estamos hablando de ingenieros y personal superior. No es de extrañar entonces que la nueva generación de arquitectos navales soviéticos fuera joven e inexperta. Vladimir Nikitin, que dirigió el diseño de los primeros buques de guerra de superficie en el 26, se había licenciado atentos el año anterior. Sergei Vasilievsky, licenciado en el 27, fue nombrado responsable del diseño de estabilidad intacta, así como mamparos esféricos y los sistemas de lastrado de los primeros submarinos soviéticos el primer día de su trabajo. Y nada más que llegó le dijeron: te vas a encargar de esto. Boris Chiklin, licenciado en el año 29, se encargó de la modernización de los acorazados de la clase Marat a principios de la década de los 30. El Estado Mayor Industrial trabajaba a la sombra del denominado proceso Shatsky de 1928, cuyo objetivo oculto era encubrir los cuellos de botellas que provocaban esta planificación central desde Moscú. Un total de 50 técnicos rusos y 3 alemanes habían sido juzgados públicamente bajo la acusación de arruinar
el esfuerzo industrial y 5 de ellos habían sido condenados a muerte. Cuando aparecieron problemas iniciales en los primeros submarinos construidos por los soviéticos, toda la dirección del equipo de diseño y submarino tras que las lanchas motoras blindadas del Dnieper recibieron la de 1125. En la práctica, el guión desapareció y se mantuvo un código de 4 dígitos, es decir, en vez de ser 1125 era 1125, 1124, pero me voy a permitir que yo diga 1125, 1124 para mejor dicción. El mayor problema para el equipo de diseño era la falta de parámetros definitivos para la mayoría de los dispositivos, por ejemplo, los motores, las torres de los tanques, que simbolizaban los carros de combate, los generadores, ya que se encontraban en fase de prototipo o todavía en la mesa de diseñadores, por lo que no se podían definir con precisión su peso, dimensión, centro de gravedad, en fin, y lo que más importancia es la potencia y que se iban a necesitar para arrastrar todo esto, empujar todo esto. Y esto podía obstaculizar el proyecto de un bote o un barco, como queramos llamarle. Para mantener el calado bajo, el casco se diseñó utilizando líneas completas con los costados rectos unidos por un pequeño radio de giro del pantoque y un fondo ligeramente en V. Esto era para evitar la succión al lecho de un río que podía ocurrir cuando se podía utilizar, por ejemplo, un fondo puramente plano, es decir, se producía este efecto chupón. La línea de la quilla se elevaba en la parte delantera y se conectaba en arco a la roda recta para facilitar el varado en la orilla de un río y así poder desembarcar a un grupo de desembarco. Los dos ejes corrían en túneles empotrados en el fondo para proteger las hélices en aguas poco profundas. El timón estaba accionado manualmente y se colocó directamente a popa de cada hélice y normalmente eran hélices de 3 palas y unos 0,61 metros de diámetro. Para ahorrar peso, la cubierta tenía unos escalones como de medio metro en ambos extremos. El ancla, de unos 75 kilos del modelo Hull, se estivaba en la proa, a babor, en un hueco de la cubierta. El casco de la cadena transversal estaba subdividida en 10 compartimentos, todos conectados a la cubierta principal mediante escotillas. La altura libre de los compartimentos interiores era de aproximadamente 1,55 metros. El mobiliario de los espacios para tripulación y los pañoles para la munición estaban hechos de duraluminio. La parte central del buque estaba protegida por una especie de ciudadela o estructura blindada remachada con una cubierta de unos 4 milímetros, aumentado durante la construcción 8 milímetros en la zona donde estaban los depósitos de gasolina y unos costados de 7 milímetros que abarcaba la mitad de la longitud del casco entre las torres y se extendía hasta unos 200 milímetros, es decir, 0,2 metros por debajo de la línea de flotación. Gracias a los costados rectos y al peralte angular no era necesario doblar el blindaje. Esta estructura, esta ciudadela que hemos dicho antes, albergaba los compartimentos de las torres, la sala de los motores, los depósitos de gasolinas y la sala de radio y formaba parte de la misma estructura del barco. Las placas de la cubierta situadas encima de los depósitos de gasolina eran desmontables para facilitar el acceso y la sustitución de los elementos que fuesen necesarios, así como el trabajo en ella. La cubierta de luces se instaló encima de la sala de máquinas para facilitar la extracción de los mismos motores. El compartimento del comandante, con un puente de mando en la parte delantera, estaba situado en medio del barco y blindado con laterales de 7 milímetros y techo de 4, aunque luego fue ampliado a 7 milímetros durante la construcción. La parte delantera estaba equipada con una ventana horizontal de cristal triplex cubierta con unas viseras abatibles de tipo blindado para protegerlo. A ambos lados las puertas blindadas estaban provistas de ojo de buey cubiertos con un blindaje con viseras. Para mantener la silueta baja, el puente de mando se colocó en un hueco de 0,5 metros en la cubierta, por lo que un vigía prácticamente situaba encima de los depósitos de combustible para ver algo. Como estas lanchas estaban destinadas a operar en ríos con visibilidad directa de una orilla, las instalaciones de manejo del buque se redujeron al mínimo. Como mucho, lo típico, el timón, telégrafo, un tubo de voz a la sala de máquinas y un compás. También se suministró un aparato radio de onda media de 18 voltios del modelo Hertz. Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli guapo, que así se nos pasa ante la noche.
en la guerra de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dice, no, es que esa es más alta, ¿no? Pero nos han dicho esta, pues, y los Boers en la más alta disparando. Exacto. Es que dice, ¿pero esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa, y aparte que los mapas difieren. Los que tienen una división difiere de lo que está otra división. Dice, bueno, pues ya está. Y es que ya... Pero yo este no lo oigo yo, Ah, sí, hombre, es Casus Belli Fans, sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans, ¿no eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta al mes me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro, 600 episodios a medio céntimo cada uno, yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el Lectura. Flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta la Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Sí, bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3.5 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. ¿Que sabe escribir? No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. ¿El reggaetón? A mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el Sebo Rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no... Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apoyo en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Pues ahora los voy a apoyar. Vale, ahora tú haz lo que quieras. ¿Medio céntimo el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. El motor consistía, o la planta motriz consistía en dos motores de gasolina GAM 34, uno de rotación izquierda y otro de rotación derecha, una modificación naval del motor de 4 tiempos en V de 12 cilindros tipo AM34 que están utilizando los aviones. La versión naval tenía un engranaje reductor con embrague para marcha atrás y el sistema de refrigeración por agua modificado para la alimentación con agua exterior que recibe directamente del río. Estas unidades, de aproximadamente 1 tonelada, tenían una potencia nominal de 720 caballos cada una, pero durante 1 hora se podía alcanzar una potencia máxima de 850 caballos. La vida útil o segura de estos motores podía llegarse hasta 150 horas. El combustible se almacenaba en 4 depósitos desmontables de 6.700 litros que más tarde se equiparían con un sistema antichispas para gas inerte basado en gases de escape refrigerados y en un sistema contra incendio alimentado por CO2. El armamento principal, lo hemos dicho antes, consistía en 2 cañones de 3 pulgadas del tipo KT en las torretas de los carros de combate T-28 situados en la cubierta principal con compartimentos de la torreta por debajo. La historia del carro T-28 pues es para que el amigo Antonio y el amigo Felipe nos lo cuenten un día, ¿verdad? En Carros 10, porque tiene la trama, si lo podemos decir, de una película de espías. El carro fue modelado a partir de la documentación técnica del vehículo británico Vickers A1E1 Independent, que había sido robado y entregado a la Unión Soviética como resultado de una serie de espías. Esto se consiguió bajo la trepadera de la actividad comercial de la Argos, la sociedad cooperativa pan-rusa en Londres, hecho que se reveló tras una redada de la policía británica el 31 de marzo del 27. Como consecuencia, cuando se dieron cuenta de que le estaban robando la información técnica de sus vehículos, las relaciones diplomáticas con Rusia fueron cortadas por en aquel momento el primer ministro británico Stanley Baldwin. A pesar de las ventajas obvias, hemos comentado antes, de utilizar una torreta de carro estándar del ejército, las torretas del T-28 tenían 2 inconvenientes cuando se utilizaban como armamento para las lanchas motoras cañoneras. El primero era su peso. Suponían 2,5 toneladas de peso superior cada una, lo que resultaba en un factor crítico para la estabilidad de las mismas lanchas. Su segundo inconveniente era la escasa elevación de los cañones de 3 pulgadas en las torres, con mucho podían subir unos 25 grados, lo que no permitía el disparo a objetivos terrestres en las altas orillas de un río.
Ya en el año 34, a petición de Yuri Benoit, se había encargado en la fábrica de Kirov la modificación de la torreta del T-28 para reducir el blindaje a 10 mm, lo que permitiría ahorrar más de la mitad del peso y aumentar la elevación del cañón a 70 grados. A pesar de la urgencia que emanaba del mando soviético, algo que no debía tomarse a la ligera en aquellos tiempos, la torreta modificada nunca llegó a construirse. La falta de consecuencias para la dirección de la fábrica solo puede explicarse porque la Armada era tenida en tan baja estima por la jerarquía militar soviética y porque se daba prioridad absoluta a los pedidos del ejército, con lo cual, pues digamos que la fábrica pelillos a la mar. Sin esperar a la fase de prototipo, típica de la producción soviética de la época, el primer lote de 17 buques fue puesto en marcha en el año 35. Justo antes de la colocación de la quilla, el proyecto se vio amenazado por la deportación de los padres de Benoit a Kazajistán, una orden de la OGPU basada en que estos tenían unos orígenes aristocráticos. Compartieron el destino de los miembros de la familia que se habían quedado en Rusia tras el golpe de octubre, o ser deportados o ser fusilados como enemigos del pueblo. Yuri Benoit iba a ser el siguiente, pero la amenaza de la OGPU fue revertida por la atento intervención personal de un amigo de Stalin, Klimen Voroshilov, que era el comisario del pueblo para la defensa. En un esfuerzo por confirmar la importancia de Yuri Benoit para el esfuerzo militar soviético, fue contratado personalmente por el Rechzhud Project en abril del 35 y fue puesto al frente del equipo general de diseño. Durante las pruebas de las embarcaciones más avanzadas en el año otoño del 36, se descubrió que, debido a sus costados rectos, tendía a escorarse cuando había algunas olas, lo que hacía que la cubierta estuviera constantemente mojada, incluso aunque fuera un río de aguas tranquilas. Como consecuencia, se le instaló una especie de defensa para poder mantenerlo seco. Sin embargo, tras su primer año de servicio en las agitadas aguas del Amur, las defensas seguían siendo sin ser suficientes para evitar que el agua inundara el compartimento de las torres cuando se ponían a gran velocidad. Por ello, las torres de los tanques se colocaron sobre unas barbacanas de 15 centímetros de altura, mientras que en la proa se instaló un baluarte a lo largo de toda la escotadura de la cubierta. Sin embargo, como la cubierta no estaba chapada, con mal tiempo, esta escotadura más bien actuaba como una gran pala y al final acababa acumulando agua. Estos cambios se introdujeron a posteriori en los botes existentes, mientras que los que aún estaban en construcción recibieron además una serie de mejoras en la proa para evitar este agua. Bueno, el primer lote de 17 lanchas fue completada en verano del 36, transportado por el ferrocarril transiberiano y puesta en servicio en septiembre del 36 para la flotilla del Amur. A ellos se unieron en diciembre del 38 las 11 botes restantes. No llevaban nombres, sino que, al igual que los aviones o los carros de combate, recibían números de 2 cifras, siendo la primera cifra la unidad de combate por división y la segunda la de la embarcación dentro de la unidad. Se organizaron en tres escuadras de la siguiente manera: Escuadra Jabarov, primera división de lanchas, de la 11 a la 15, y la segunda división de lanchas, de la 21 a la 25, Escuadra Bureski, la cuarta división de lancha, del número 41 a 46, y la quinta división del 51 a 55, y la escuadra Zeitsky, sexta división de la lancha 61 a 67. Los números cambiaban si las lanchas eran transferidas a otra unidad de combate. Por ejemplo, la lancha 67 se convertía en la 56 tras ser transferida de la sexta a la quinta división en octubre del 38. A efecto de numeración, en Rusia se utilizó la abreviatura número, o NO, que equivalía a número. Perdona si estoy traduciéndolo y algunas cosas que era extraño, salvo un carácter. Se aplicó un sistema similar a otros tipos de lanchas o barcos pequeños, pero añadiendo una designación del modelo para que la identificación fuera completa. El nombre completo de la lancha motora blindada número 11 era Bronnekaiter número 11, que era bastante largo. Por ello se utilizaba la abreviatura BKA de Bronnekaiter, y así la cañonera motor número 11 aparecía en un documento como Bronnekaiter número 11, mientras que en otro aparece como BKA número 11. En el 44, por lo tanto, aparentemente inspirado en los sistemas de numeración de la Royal Navy y de la US Navy, se introdujo un sistema de numeración único en todas las flotas rojas que consistía en la abreviatura del modelo seguido del número secuencial. Así pues, el mencionado Bronnekaiter número 11 se acabó convirtiendo en el BK-11 el 10 de febrero del 44 y llevaría este número hasta el final de su carrera a finales de la década de 1950. Ese es el proyecto 1124. Vamos con el proyecto 1125. El diseño del cañonero a motor del modelo Dnieper, como he dicho antes, se llevó a cabo bajo la dirección de Yuri Benoit como continuación del proyecto anterior, dando la máxima prioridad a la unificación de criterios.
Esto supuso alguna limitación en el diseño, siendo el uso de la planta motriz la misma, la CAM 34 de un eje, y de una torre de tanque del T-28 la más significativa. La disposición general seguía la del proyecto 1124, siendo la diferencia más llamativa una torre de ametralladora adicional delante de la torre del tanque de proa y la sustitución de la torreta del tanque de popa por una torre de ametralladora. Se aplicó un vástago de cuchara para facilitar la varada a la orilla de un río durante las operaciones de desembarco. Para evitar las inundaciones, se abandonaron los escalones de proa y popa en favor de una escora ligera proa y una escora negativa popa, mientras que, como había pasado en el modelo anterior, la torreta del tanque se instaló en una orbeta mucho más alta. Todos los demás accesorios se compartieron con el proyecto anterior. Sin embargo, la Ciudadela, pues además se cambió y tenía un blindaje, una cubierta uniformada de 7 mm. Como los camarotes solo tenían 4 literas, se proporcionaron hamacas adicionales allí, así como en los 2 compartimentos del casco de la torreta de ametralladora. El tamaño de la dotación seguía siendo el mismo que las cañoneras Amur, debido a la necesidad de manejar las 2 torres con ametralladoras. El cañón del modelo KT iba a ser sustituido por el cañón L10 de 3 pulgadas y 24 largos en una torreta de tanque T-28 modificada. Esta vez el buque, el prototipo, fue construido en el 35 por la fábrica metalúrgica Krasniv para probar el concepto. Para acelerar el tiempo de construcción del prototipo se utilizó acero común para imitar las placas de blindaje en la zona de la Ciudadela y la lancha al final se emplearía posteriormente para fines de entrenamiento experimentales. Realizó pruebas con éxito en el 38 y se ordenó la construcción en serie de 8 buques para el Dnieper, con el siguiente pedido de 16 barcos para el Amur realizado a finales de año. En el 39 se hizo un pedido de 18 botes, pero su designación final se decidió con la llegada de la guerra. Cabe señalar que en el 38 el Red Sud Project desarrolló el concepto de una gran lancha motora blindada de navegación marítima que iba a llevar a cabo operaciones en el Golfo de Vyborg y llegó a su madurez en el año 40 bajo el código Proyecto 138 como atentos un barco de 153 toneladas propulsado por diésel que podía alcanzar 19 núvodos con un cinturón, un blindaje de 20 mm y armado con 2 torres de carros de combate con cañones de 3 pulgadas. Los trabajos de diseño se suspendieron en el 41 debido a la falta de disponibilidad de motores diésel de producción soviética en ese momento. Y vamos con lo que os interesa, que es la acción de estos botes en la guerra. ¿Vale? De acuerdo con el pacto Molotov-Ribbentrop, el 17 de septiembre del 39, la Unión Soviética invadió Polonia, como sabéis, con 600.000 hombres, uniéndose a Alemania en su guerra contra Polonia y sus aliados Francia y Gran Bretaña. En la semana siguiente, la flotilla polaca de Pinsk, que fue rodeada por tropas del Ejército Rojo y fue eliminada como amenaza potencial para la flotilla soviética del Dnieper. Tras la toma de las provincias orientales de Polonia, la Unión Soviética impuso una frontera en la franja occidental con una Alemania nazi en aquel momento amiga, que como sabemos se había apoderado del resto de Polonia, por lo que la asignación de los botes del proyecto 1125 del año 39 a la flotilla del Dnieper, que pasaría a llamarse también como decía ante la flotilla polaca, la flotilla de Pinsk en junio del 40, perdió todo su sentido estratégico. Son nuestros amigos, no los necesitamos. Todavía en la reserva, los barcos fueron asignados a la flota del Báltico mientras la Unión Soviética se preparaba para la guerra con Finlandia. Fueron encargados a la flota del Báltico en julio del 40, demasiado tarde para poder participar en la guerra de invierno con Finlandia, pero justo a tiempo para potenciar la flotilla del Danubio que se creó después de que las fronteras soviéticas alcanzaran el Danubio tras la anexión de las provincias rumanas de Besarabia y el norte de Bucovina. El objetivo de esta fuerza era contrarrestar a una flotilla rumana que a su vez operaba allí. 14 lanchas cañoneras a motor se cargaron en vagonetas de ferrocarril en Leningrado y se transportaron a Odessa, donde, tras botarlas y aprovisionarlas, partieron hacia el puerto de Izmail, que se iba a establecer como base principal de la flotilla. Los otros 4 botes que habían sobrado pues permanecerían en el Báltico. Y ambos proyectos, el 11-24-25, fueron modificados en el 39-40 para incluir la experiencia operativa y preparar el reinicio de la producción en serie. El objetivo principal era cambiar el armamento principal debido a la finalización de la producción del carro T-28, lo que hizo que las torretas pues ya no estuvieran disponibles. El trabajo en un nuevo carro de combate principal para el ejército, el llamado T-34, se convirtió en una oportunidad para cambiar el sistema de armamento de estas cañoneras.
El elegido fue el cañón, el L11 de 3 pulgadas, 30,5, desarrollado por los equipos de obras de Kirov y que se basaba en el cañón Lender de 3 pulgadas y 30 centímetros de largo, ¿vale? Que era de la época de la Primera Guerra Mundial. Dicho 30 centímetros, no, 30 aumentos, perdonad. Sabéis que los cañones siempre tienen el ancho y el largo. Bueno, sin embargo, la Armada no había renunciado a la idea de una torreta navalizada para las lanchas motor blindadas. En el 39 se desarrolló la torreta de tipo naval MU, es MU la abreviación de Morskaya Ustanovka o montaje naval, con una elevación de más 70 grados y armada con el cañón L10 de 3 pulgadas y 24 de largo, pero fracasó en las pruebas de práctica. En enero del 40 la torreta MU armada con el cañón L11 de 3 pulgadas y 30,5 estaba lista y en septiembre de ese año se realizaron pruebas en uno de los botes del proyecto 1125 de la Flotilla del Danubio, ahora sí. Sin embargo, la torreta no fue aceptada para la producción debido a una demanda relativamente pequeña, restringida a un uso puramente naval. A ver, las torretas no estándar podían obstaculizar fácilmente lo que sí era necesario, la producción en masa, especialmente teniendo en cuenta la mala planificación que estaba teniendo la Unión Soviética en la producción de su armamento. La otra razón fue la obsolescencia, ya que el diseño se basaba en la torreta del carro T-28. Teniendo todo esto en cuenta, se seleccionó la torre del carro T-34 como armamento básico para ambos modelos de lanchamotoras cañoneras. Otro cambio común a ambos modelos fue la sustitución de la torre de ametralladora de 3 pulgadas o 0,3 pulgadas por otras gemelas del modelo DSHKM-2B de 0,5 pulgadas. Las unidades principales de propulsión también se cambiaron por motores del modelo GAN-34BS de mayor potencia, alimentados por una mezcla de 30-70 de alcohol y a gasolina. Las lanchas del proyecto 1125 también iban a disponer de motores auxiliares CIS-5 de 70 caballos para poder llevar a cabo maniobras cuando se iba a baja velocidad. Con el papel político de llevar a cabo una posición de poder y la demostración de fuerzas de la Armada en aguas azules y el papel que hemos dicho antes de apoyo a las zonas costeras del Ejército Rojo, el papel de estas motoras blindadas era fundamental para ofensivas interiores del Ejército Rojo, apoyando a las tropas en posibles operaciones. De la Dirección Roja solo disponían de una serie limitada de instrumentos para poder haber llevado a cabo sus tareas, lo que querían llevar a cabo, por lo que la reorganización parecía la única medida correcta disponible. No había otra cosa que hacer, no se podía hacer otra cosa. No es sorprendente que la industria militar soviética fuera objeto de frecuentes reorganizaciones en esa época. La formación del Comisariado Popular de la Industria de Defensa en diciembre del 36 tenía como objetivo centralizar una centralización estricta del complejo militar industrial soviético. Para facilitar la gestión de una industria de defensa en crecimiento y para satisfacer la necesidad rusa de secretismo, el 30 de diciembre de ese año se introdujo la numeración de extremo a extremo de las plantas de defensas, conocidas como Zavod o obras en toda la industria. Para no sobrecargar los astilleros navales, las lanchas motoras blindadas fueron designadas para su fabricación en serie por pequeños astilleros del interior. Así, el programa de construcción, fijaros, se designó así: Proyecto 1124, obras, Zavod, número 340 en Zelenodolsk, antes denominada Krasny Metalist. La obra número 264 en Stalingrado, antes Sardekaiska Berg, obra número 763, Izoriz Zavod, en fin, en Kolpino. Y mientras que las del proyecto 1125 fueron construidas por la designación de obras número 300 en Kiev y las obras número 164 en Stalingrado. Es allí donde se iban a construir. El desarrollo y la supervisión del diseño iba a ser cargo la Oficina Central de Diseño número 50, antes lo que llamamos antes la Red Shoe Project. La victoria inmediata de Alemania sobre Francia echó por tierra los planes de Stalin, ya que se basaba en la premisa de una guerra prolongada entre Alemania y los aliados. Como resultado, las prioridades en materia de armamento cambiaron rápidamente y el gran programa de construcción naval para una armada azul se encontró en rumbo de colisión, por decirlo de manera, con otras necesidades, especialmente con la modernización de las fuerzas blindadas del Ejército Rojo. La producción de carros requería una gran cantidad de acero y de torres, las mismas que hemos dicho antes que equipaban las cañoneras, lo que limitó el programa de construcción de cañoneras a motor, aunque no en la medida experimentada por la Armada de Aguas Azules. En el año 40 y la primera mitad del 41 se construyeron 55 cascos en total, pero a mediados del 41 no se había completado ni una
ya que la fabricación de las torretas se había retrasado. La disponibilidad de torretas para carros de combate fue un factor importante que retrasó la finalización de los cascos. Durante el año 41-42 la Armada solicitó 100 torretas de carros de un periodo total de producción de 16.000 que se iban a hacer en toda la Unión Soviética, pero fueron rechazados en su mayor parte. A principios del 41 había 22 cascos terminados inactivos en Zelenodolsk, a la espera de sus 36 torres de carros, pero solo se confirmó la mitad de la entrega. Además, las torres eran de construcción soldada y de mala calidad, y solo fueron aceptadas a regañadientes por el ejército. Las pruebas en tierra demostraron que los múltiples impactos, que no necesariamente perforaban el blindaje, hacían que las soldaduras se agrietaran y la estructura pues simplemente se estropeara o se destruyera. Por esta razón el ejército prefirió las torres de fundición a pesar de su menor resistencia a la perforación por armas enemigas. Sin embargo, la Armada se conformaba con cualquier torreta, a pesar de que eran muy pocas. Por lo tanto, se decidió armar las lanchas restantes con cañones antiaéreos de 3 pulgadas, Lender de la época de la Primera Guerra Mundial, y calificar a las lanchas motoras cañoneras como lancha de defensa antiaérea. Este armamento estaba irremediablemente anticuado y ofrecía poca protección contra los veloces aviones modernos. Los cañones, por ejemplo, y las armas ni siquiera estaban blindadas, por lo que sus dotaciones estaban peligrosamente expuestos al fuego de la misma infantería. En febrero del 41, el Red Shoe 2 Project preparó unos planes de adaptación que, atentos, preveía el chapado de las barbacanas a partir de recortes de diversas cubiertas. Las planchas reforzadas con escotillas para llevar la munición se iban a atornillar a las cubiertas con los cañones Lender montados encima. De los 22 barcos o lanchas terminados en verano del 41, 11 estaban equipados pues, con estas armas Lender. Y bueno, llega la invasión alemana. El 22 de junio del 41 los alemanes lanzaron su gran ofensiva contra la Unión Soviética, pillando al ejército rojo generalmente desprevenido y al parecer mientras se desplazaba a posiciones de partida avanzadas. El programa de la Armada de Aguas Azules se detuvo inmediatamente y todo el esfuerzo del complejo industrial se dirigió hacia las necesidades del ejército rojo. Algunos de los artilleros del interior, como la fábrica número 164 de Stalingrado, pasaron por completo a la producción de carros de combate. El día de la invasión alemana había 75 lanchas motoras blindadas en servicio naval y del NKVD, del cual hablaré un poquito más adelante, y la gran mayoría, 57, estaban en estaciones asiáticas en los ríos Amur y Amu Daria, lejos de lo que iba a ser el campo de batalla. De las restantes, es decir, todas las embarcaciones del proyecto 1125, 4 fueron asignadas a la flota del Báltico y 22 a la flota del Danubio. Las modernas lanchas cañoneras a motor, por lo tanto, evitaron la zona de mayor empuje de la berma y el colapso de los frentes soviéticos que quedaron abandonadas a la suerte de los viejos barcos rusos y expolacos que constituían la columna vertebral de la flotilla de Pinsk que hemos dicho antes que surgió cuando se ocupó aquella zona. Estas evidentemente fueron masacrados por el fuego y sobre todo de la infantería y de la artillería alemana, así como la Luftwaffe, y demostraron lo ineficaces que eran los buques fluviales en zonas controladas por el enemigo. Los modernos buques de la flota del Báltico participaron en operaciones de defensa en el Golfo de Finlandia y uno de ellos, el denominado Brønnøy número 115, llegaría a ser capturado por los finlandeses. Y bueno, el rápido avance de las tropas alemanas, que ocupaban uno a uno importantes centros industriales, obligó a los líderes soviéticos a evacuar las plantas industriales y algunos de los astilleros y oficinas de diseños. La fábrica número 300, la de Kiev, fue evacuada a Zelenodolsk, junto con algunos cascos inacabados y material para el ensamblaje de otros pocos. Para compensar la pérdida de capacidad, la producción de las lanchas motoras blindadas fue asignada al astillero Stalin, el denominado obra número 638 en Astrakhan, a la obra Molotov, era el denominado el número 344 en Molotov, y a pequeños astilleros de reparación de buques en Kuvjensky, Novochitsky, Omsk y Krasnoyarsk. El TSKV número 50 fue evacuado a Nikolaev-on-Volga para formar parte del TSKV número 32. A ver, todos estos cambios evidentemente contribuyeron a la ralentización del programa de construcción de lanchas cañoneras a motor, ya que toda la producción del año 42 fue enviada directamente al frente. Los 17 botes del proyecto 1125 terminados fueron enviados a la flotilla del Volga y participaron en la batalla de Stalingrado, mientras que los 6 del proyecto 1124 construidos fueron encargados y llevados a la flotilla del Caspio, donde pronto se esperaba a los alemanes. Solo en el año 43 fueron transportados por ferrocarril desde Astrakhan, en la costa del mar Caspio, hasta Yeisk, en el mar de Azov, y dejados a la flotilla del mar Azov.
La escasez de tiempo en tiempo de guerra obligó a simplificar la construcción de las motonaves, sustituyendo el material escaso por el más fácilmente disponible. A ver, atentos, los cambios más importantes incluyeron renunciar al forro y al mobiliario en los espacios para tripulación, sustituir la galvanización y las cubiertas de linorio por pintura, reemplazar las rejillas de aluminio por contrachapado o acero y los tubos de cobre por los de acero. Las bombas contra incendio, de achiques y eléctricas se sustituyeron por otras manuales. El cableado eléctrico, siempre que se puso, se redujo al mínimo. En algunos casos se abandonaron los reflectores, lo que permitió instalar generadores más pequeños y disponibles de menor potencia. También se sacrificó el compresor eléctrico, mientras que los SEO simplemente se sustituyeron por cubos. La persistente falta de torres para carros de combate hizo que la mayoría de lanchas motoras cañoneras de la producción del 42 recibieran las ametralladoras Lender, los cañones Lender de 3 pulgadas como armamento principal. Luego, posteriormente, las lanchas que sobrevivieron fueron reequipadas con torretas para tanques a partir del año 43. Debido a la escasez de motores, los motores de aviación AM-34 RNB, que habían superado tanto su fecha de vida útil segura, se iban a utilizar para la propulsión, tras modificar el sistema de refrigeración por agua e instalarle un sistema de embrague para poder dar un marcha atrás. Para compensar la falta de armamento regular, se consideraron los lanzacohetes Katyusha, ya sabéis, los famosos órganos de Stalin, que decían así los alemanes, como armamento para lanchas cañoneras motorizadas. El diseño naval y los prototipos de los lanzadores Katyusha fueron fabricados durante febrero-mayo del 42 por la obra número 733. Los prototipos de lanzadores o Katyusha se construyeron en dos versiones, la M8M para 24 cohetes de 82 mm y la M13M para 16 cohetes de 132 mm. Se instalaron en cañoneras a motor de la flotilla del Volga. La primera en el Bronebaker número 61 del modelo 1125 en lugar de la torre ametralladora de popa. La segunda en la Bronebaker número 41 del proyecto 1124 en lugar de la torre del cañón de popa. Tras la conclusión positiva de las pruebas de tiro el 17 de junio del 42, ambas lanchas partieron hacia Stalingrado para realizar pruebas de campo de batalla real. Ambos modelos de lanzaderas representaban una potencia de fuego significativa, ya que podían lanzar una salva completa de cohetes en 8 segundos, saturando una gran zona simultáneamente. El aspecto más dañino era su efecto sobre la moral de las tropas bajo el fuego. Primero, por el estruendo tan característico de los cohetes que salían de sus lanzadores. Segundo, por las explosiones sincrónicas en un área bastante restringida. Pero el arma distaba mucho de ser precisa, ya lo sabemos, y no generaba mucha fragmentación cerca del suelo en comparación con cualquier proyectil tradicional con espoleta de impacto. Este fenómeno que se ha estudiado se debía a la ventilación vertical de la explosión del cohete a través del tubo del motor del cohete. Sin embargo, lo que estamos diciendo, el efecto psicológico sobre el soldado era notable. Los Katyusha fueron aceptados oficialmente como armamento naval en noviembre del 42 y se encargaron 30 lanzadores. El sistema se mejoró en el 44 instalando topes para mantener los cohetes en los raíles de lanzamientos cuando hacía mal tiempo, sellando herméticamente el mecanismo giratorio y añadiendo la posibilidad de seleccionar los ciclos de disparo de cohetes de modelo individual, por turnos o directamente una salva completa. Los nuevos lanzadores 24M8 y 16M13 fueron aceptados en el 44-45 y para el día de la victoria ya se habían entregado 206 lanzadores. Se aplicaron ampliamente en las lanchas motoras cañoneras blindadas y en otras embarcaciones menores, incluidas la MTB del modelo G5. Tras la experiencia operativa se introdujeron varias mejoras en los buques de nueva construcción y se reequiparon en los que aún estaban en uso. Los ojos de buey se mantuvieron únicamente en la sala de radio y en los camarotes generales, mientras que el blindaje lateral en la zona del depósito de gasolina se aumentó por seguridad a 14 mm. Las antenas de radio se sustituyeron por antenas de pasamanos y se instaló una red telefónica que conectaba el puesto de mando con la sala de motores, las torres y el compartimento donde se controlaba el barco. Como la visibilidad desde el compartimento del comandante a través de los visores es insuficiente, el comandante tenía la tendencia a levantar el blindaje abatible por encima de las ventanas o mantener las puertas entreabiertas, lo que evidentemente provocaba ciertas pérdidas, ¿verdad? Disparo de algún francotirador, alguna explosión, dentro de este personal naval cualificado. Por lo tanto, el periscopio que normalmente llevaban los carros de combate se instaló sobre el techo del puesto del comandante junto con un bloque de mira del modelo que se llevaba, como he dicho antes, en los carros de combate. La navegación en hielo se convirtió en un problema independiente y bastante nuevo.
El invierno del 41 fue extremadamente riguroso, por lo que los buques de la flotilla Onega fueron trasladados al sur, al Volga, para invernar. Navegar en condiciones de hielo provocaba daños que iban desde el desprendimiento de la pintura del casco y el aumento de la corrosión de las chapas finas hasta daños en los mismos hélices, pasando por el sobrecalentamiento de los motores al obstruir el hielo el sistema de refrigeración. Esto se solucionó parcialmente cubriendo el fondo y los costados del buque con tablones de madera que no aumentaban el calado de forma tan crítica para los barcos fluviales, pero que evidentemente reducían la velocidad. La obstrucción se solucionó instalando un cofre cilíndrico abierto en el compartimento del motor que superaba el nivel del agua. Se instaló una rejilla en el interior para detener y acumular el hielo que entraba con el agua de refrigeración. Este hielo simplemente se retiraba manualmente para que el agua que llegaba a la bomba de refrigeración no tuviera hielo. Todo esto, sin embargo, era insuficiente en condiciones extremadamente duras, por lo que los buques tuvieron blindadas a una escala mucho mayor y con un equipamiento completo. En total, en el 43 se completaron 49 lanchas de ambos modelos y todas, excepto 4 lanchas enviadas a la flotilla de Onega, fueron enviadas a la flotilla de Azov. Junto con los buques transferidos allí desde el Volga y el Mar Caspio, participarían en operaciones de desembarco en Taganrog, Mariupol y Osipienko. 31 lanchas motoras blindadas asumieron el doble papel de fuego de apoyo y de lancha de desembarco durante un intento de asalto a Crimea que duraría del 31 de octubre al 11 de diciembre del 43 y en el que se perdieron 6 de ellas y otras 2 resultaron gravemente dañadas. En el 44 el Ejército Rojo obtuvo una iniciativa estratégica sobre la Berma y entró en los territorios de Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Rumanía, Eslovaquia, Bulgaria, Hungría, Yugoslavia e incluso Finlandia. La economía de guerra soviética funcionaba a pleno rendimiento y respaldada por las entregas de préstamo y de arrendo, la producción de carros del combate había alcanzado las 29.000 unidades en el 44 y las torres de estos estaban totalmente disponibles para el programa de construcción de lanchas motoras blindadas. Podemos decir que nadábamos en torres de carros de combate. Las grandes cantidades de carros alemanes destrozados dieron lugar a la idea de rediseñar ambos proyectos de cañoneras y armarlas en su lugar con torres tomadas de carros alemanes, aunque al final la idea nunca llegó a materializarse. Durante el año 44-45 el número total de lanchas cañoneras terminadas de ambos modelos llegó a 84. De ellas, las del proyecto 1124 eran minoría, ya que se consideraban demasiado grandes y poco manejables en comparación con su homólogo más pequeño. La mayoría de los botes recién terminados fueron entregados a la flotilla del Dnieper y del Danubio, que entonces se abrían camino por la Europa del Este. La flotilla del Danubio había sido redesplegada en abril del 44 con una fuerza de 50 lanchas cañoneras a motor tomadas de la disuelta flotilla de Azov. Bajo el mando del contrario pequeño arrastrado por la corriente, se instaló un sistema cerrado de refrigeración del motor. Como la policía política, el NKVD tenía prioridad absoluta, las 7 lanchas cañoneras a motor diésel del proyecto S-40 terminadas en el 42 fueron equipadas ellas sí con las torres de los carros 34. A continuación, la Armada se hizo cargo de las lanchas y las destinó a la flotilla del Volga. La escasez de torres para la ametralladora obligó a utilizar montajes simplificados de una sola ametralladora abierta del DSHK de 0,5 pulgadas, designadas como MTU, o torres del PB5 recuperadas de ametralladoras DT de 0,3 pulgadas. Y bueno, vamos a ir terminando y vamos a avanzar. Ya estamos en el año 45. Durante la guerra en Europa, el número de predominante de lanchas motoras blindadas soviéticas permaneció inactivos en el Amur. A pesar de que existía la posibilidad de mandarlas a Europa por ferrocarril, el material rodante se dedicó a transportar suministros de préstamo y arriendo entregados en Vladivostok que venían desde los puertos norteamericanos. Como parte de la preparación para la guerra contra el Japón, 30 lanchas cañoneras a motor de la producción del 45 fueron transferidas a su vez al Lejano Oriente y puestas en servicio con la flotilla del Amur, elevando el número total a 73 a finales de año. Las lanchas cañoneras a motor se organizaron en 9 escuadrillas, cuadras desplegados en 4 brigadas y un destacamento. Participaría en la guerra soviético-japonesa del 45, que duró poco, 3 semanas y media, y obtuvo como resultado la conquista de Manchukuo y de la parte norte de Corea por los frentes soviéticos del Lejano Oriente, el primero y el segundo. La flotilla Amur apoyó los cruces de los ríos Amur, Ussuri y Sungari, o Songhua, y se encargó en muchos momentos del transporte de tropas y material. Y bueno, vamos a hablar de otro tipo de carros, en este caso de botes, de los monitores. El monitor, sabéis que es este tipo de buque que surge en la guerra de la independencia, la guerra de secesión norteamericana, ¿verdad? El monitor, bueno, pues hubo unos monitores, el modelo Skerry, que estuvo activo en una serie de años durante la guerra
soviética contra los alemanes. En el 41, la flota del Báltico, bloqueada por los campos de minas germano-finlandeses, permaneció inactiva en Kronstadt y Leningrado, mientras que la guerra naval, la parte oriental del Golfo de Finlandia, se redujo a numerosas escaramuzas entre las R-boats alemanes y los mucho más débiles botes patrulleros y cazas submarinos soviéticos. En noviembre del 42, el cañonero soviético Krasnoa Znamia, que en aquel momento era el mayor buque de guerra soviético que operaba en la zona, fue hundido por unas motobombas, unas lanchas rápidas finlandesas, privando así a la flota soviética de cualquier apoyo o cobertura. Por lo tanto, se volvió a estudiar el concepto de una lancha motora blindada de navegación marítima conocidas como MBK, lancha motora blindada de navegación marítima por su designación en ruso. El diseño general y el concepto se basaba en el abandonado proyecto 138, pero fue completamente realizada por la Oficina de Diseño de Trabajos número 194, lo que antiguamente fue el astillero Martin, para tener en cuenta las posibilidades de producción que tenía Leningrado, que en aquel momento estaba sitiada. El diseño fue supervisado por Zagarkeyev y se le asignó el código Proyecto 161. En comparación con su predecesor, se simplificó en gran medida para reflejar la disponibilidad de componentes en tiempo de guerra. Se disponía de las torres, de los carros 34 y de los motores Packard de producción estadounidense, pero para conservar la potencia en el Leningrado asediado, las líneas del casco se diseñaron para eliminar la necesidad de doblar las planchas en dos planos, lo que daba lugar a una forma incómoda en los extremos. Esto evidentemente provocaba una gran resistencia al avance y durante las pruebas del prototipo BK501 a 10 nudos generó una gran ola delante de la proa, mientras que la velocidad diseñada de 15 nudos se incumplía en 2,5. Cuando el mar estaba en estado 3 o 4, que sabéis que tiene que ver con el tema del cómo está el nivel del mar, y las olas de la embarcación se mojaban mucho por delante, lo que dejaba fuera de combate la torreta del carro. La serie 1 de 10 barcos se completó a final del 43. La serie 2 de otros 10 barcos fue mejorada mediante la racionalización de la sección de proa y la adición de un baluarte delantero con un prominente escudete y un significativo ensanchamiento. Aunque la ofensiva del Ejército Rojo, iniciada en enero del 44, desbloqueó el Golfo de Finlandia en pocos meses, los barcos del proyecto 161, apodados, lo he dicho antes, los monitores Skerry, seguían siendo los únicos buques de guerra a superficie soviéticos de importancia operativos en el Báltico para el final de la guerra. El diseño mejorado del proyecto 161 se encargó paralelamente a la Oficina de Diseño número 35, conocido en aquel momento como Proyecto 186, dirigidos por Yuri Benua, y a la Oficina de Diseño número 194, conocida como Proyecto 161U, dirigida por Yuri Derevianko. Atentos, la U, significa Ulushennik, perdona mi ruso, que quiere decir más o menos mejorado. Prevaleció la última experiencia en diseño, construcción y pruebas de los monitores Skerry, y finalmente se seleccionó el diseño del proyecto 161U, asignándose el código del proyecto 186 al proyecto de nuestro amigo Derevianko. Se aumentó la eslora en más de 9 metros, se aerodinamizaron las líneas del casco, se instaló una propulsión diésel con armamento pesado de 2 cañones de 85 milímetros en torres navales especiales del tipo MK85 que podían alcanzar una elevación de 77 grados como cumplimiento atento de los requisitos que se habían emitido en el 34 a buenas horas. Debido a los retrasos en estas torres MK85, la serie I de 8 barcos completada en el 45 fue equipada temporalmente con torres de carros de 34-85 que fueron sustituidas por el modelo diseñado después del 46. En total se construirían 37 buques durante el periodo 46 al 50. Y bueno, vamos a terminar ya. Después de la Segunda Guerra Mundial llega la Guerra Fría y tenemos lo conocido como proyecto de la serie 190. En agosto del 43 se habían publicado los requisitos del Estado Mayor, denominados Proyecto 190 y Proyecto 191, para la sustitución de los proyectos 1124 y 1125, y los diseños fueron asignados al TSKB número 32, con Yuri Benua, que había sido el creador de los 1124-25, como diseñador general. El pliego de condiciones hacía hincapié en cambiar el armamento principal de las torres de 2 tanques por montaje de doble propósito de 85 mm para aumentar así el armamento antiaéreo y la protección del blindaje, introduciendo la propulsión diésel y así aumentando velocidad. La capacidad de ser transportado por ferrocarril seguía siendo una característica importante. De varias ideas innovadoras, como la lubricación aérea del casco para reducir la resistencia a la fricción, probadas en la lancha del proyecto 1124 BK437 en el 44,
La de un sistema de blindaje fue aceptada tras las pruebas realizadas en el 43 en la lancha del proyecto 1124 Brunebaker número 411 la flotilla Azov, con un escudete de 7 mm instalado alrededor del blindaje de la cintura, que aumentaba la protección contra balas ametralladoras del calibre 0.3 al de 5 pulgadas. En el nuevo diseño, el escudo estaba integrado en el costado del barco, mientras que la cintura del blindaje interno estaba inclinada 9 grados. Toda la construcción era, por decirlo de una manera, sofisticada, y en caso de avería las reparaciones requerían a menudo piezas no disponibles sobre el terreno. Lo mismo ocurría con las torres navales MK-85 doble propósito, diseñadas especialmente en el 44 por la Metalichevis, las obras Metalichevis. Recordad que obra era como se designaba a las fábricas. No podían repararse los talleres de campaña normal del ejército ni sustituirse por la asistencia del ejército, por lo que la nueva generación de buques fluviales del modelo tanque perdió una ventaja clave, que era la compatibilidad con la logística del Ejército Rojo. El proyecto 191 fue aprobado en el principio del 45 y el prototipo se construyó en abril del 45 en las obras número 344 de Molotov, para ser completado en octubre del 46. Durante las pruebas se alcanzó una velocidad máxima de 15 nudos, pero estaba lejos de los 21 nudos diseñados debido a la baja potencia de los motores diésel V2. Después de que los motores diésel M50 entraran en la producción en serie, se modificó el diseño para cambiar estos motores al doble de potencia. Tras el éxito de las pruebas, el bote se obtuvo el código Proyecto 191M y fue puesto en producción en serie en la fábrica Izora de Colpino, con 188 barcos o buques o botes terminados en el año 52 y destinados a la flotilla del Dnieper y del Amur. A medida que estos ríos dejaron de ser las verdaderas fronteras y se convirtieron en interiores de la zona socialista, disminuyó la necesidad de lanchas motoras cañoneras blindadas. La mayoría serían retiradas de la circulación. Las restantes fueron transferidas a tareas policiales con la Guardia de Fronteras. El cambio a las Fuerzas Armadas de cohetes y nucleares dirigidas por Khrushchev puso fin a cualquier desarrollo posterior. Por lo tanto, el proyecto 192 fue cancelado después de construir solo 2 prototipos. Debido al aumento del tamaño de la embarcación del proyecto 191, que con 50 toneladas de desplazamiento de plena carga superaba a la del proyecto 1124, que ya hemos dicho antes que se consideraba demasiado grande, en el 49 se canceló el proyecto 190, mucho mayor, para una lancha motor atento de 82 toneladas. Imaginaros eso avanzando por un río. Y bueno, apenas medio año después de la caída de Khrushchev, en marzo del 65, se publicaron los requisitos para una nueva lancha motora cañonera blindada que iba a tener la designación de proyecto 1204 o código SMEL. La razón era el número cada vez menor y la creciente obsolescencia de la generación anterior de lanchas cañoneras a motor, así como el deterioro de las relaciones chino-soviéticas que hacían temer al Ejército Rojo por la defensa del Amur y su capacidad para moverse en él. Los estudios preliminares de diseño fueron encargados al TSK-B número 19, que al año siguiente, por cierto, pasaría a llamarse Almaz. ¿Y confiado a quién? Pues a nuestro amigo Yuri Benua, cuyo primera idea fue refrescar el proyecto 192 con nuevo armamento y equipamiento. Esta idea fue rechazada porque las malas condiciones de vida a bordo no eran un problema, ya que las misiones navales solo tenían lugar durante las horas diurnas. En este caso prevalecían las tareas para guardia fronteriza, mientras que las patrullas en los ríos y lagos eran la máxima prioridad en la lista de futuras misiones. El diseño técnico se aprobó a finales del 65 y tras la muerte de su creador, Yuri Benua, al año siguiente, los trabajos posteriores del proyecto fueron dirigidos por Leonid Ozimov. El diseño general, basado en el proyecto 1125, era un casco de 70 toneladas y 2,8 metros de profundidad o de calado, con un blindaje lateral de 8 mm y 2 motores diésel M50 capaces de conseguir 26 nudos, armados con un cañón de animalisa de 62-90 mm en una torre del carro anfibio PT-90, arcimag de 2 soportes para ametralladoras de 14,5 mm, un lanzacohete de 170 mm y 17 cañones, o más bien ametralladoras en este caso, un mortero 2B11 de 120 mm y 2 lanzamisiles antitanque 9K-11 Malyutka, denominados por la OTAN antitanque o AT-3 Sager. Fijaros todo lo que iban a llevar. El armamento final difería del diseñado, ya que el carro PT-90 no entró en producción, por lo que fue sustituido por el cañón D56TC 3 pulgadas en la torreta de un carro PT-76, que era el modelo anfibio estándar en uso en el Ejército Rojo en aquella época. No se instalaron lanzamisiles antitanque, ya que eran de guiado manual a través de una mira óptica
y resultaba demasiado complicado ver dar una mira óptica en un barco en movimiento y girando y virando en continuo movimiento. Este movimiento del casco, que provocaba una puntería ineficaz del mortero, también fue una razón para omitir el mortero de 20 mm de la lista de armamento. El bote prototipo, el AK-354, AK significa barco artillado, barco de artillería, se terminó en septiembre del 69 en el astillero Zaliev de Kerch. Y en el 74 se construyeron allí una serie de 97, con otros 20 construidos por el astillero 61, con Munara de Nikolayev. De ellos, 56 fueron entregados a la flota del Mar Negro y del Pacífico y a la flotilla del Caspio, mientras que 62 fueron a parar a la Guardia de Fronteras. Más tarde, casi todas las embarcaciones navales fueron transferidas a la Guardia de Fronteras. Tras su finalización, las ametralladoras fueron sustituidas por montajes gemelos 2M-3M de 25 mm, a los que se le añadió posteriormente un sistema, Strela 2M. A mediados de los años 70, algunos botes fueron equipados con 4 lanzagranadas AGS-17M de 30 mm. Las lanchas del proyecto 1204 se emplearon atentos en la guerra soviético-afgana como parte de la llamada flotilla Tezmerkaya de la Guardia Fronteriza en los ríos Amu Daria y Pang. A finales de la participación soviética en Afganistán, el número de botes en servicio allí había llegado a 8. Realizaban tareas típicas de lo que habían sido diseñadas, como patrullar los ríos fronterizos, convoyar transporte, desembarcar grupos de asalto y proporcionar fuego de apoyo a las tropas. La última participación operativa del proyecto 1204, atentos, fue la protección del puente Kerch, donde en 2018 se transfirieron 2 lanchas desde el Caspio para formar una línea de patrullas. Sin embargo, como sabemos, este esfuerzo no salvó el puente del ataque que tuvo lugar el 8 de octubre de 2022. Fijaros hasta dónde han llegado estas lanchas. Y bueno, el desarrollo ulterior del concepto de carro fluvial se vio impulsado por el conflicto sino-soviético que duró hasta mediados de los años 80. En el 77 se publicaron los requisitos del Estado Mayor para un carro pesado fluvial que tenía el código SLEPEN y el número de diseño proyecto 1208. El diseño fue preparado por Almaz y posteriormente se hizo cargo de él la oficina de diseño de astillero Zelenodolsk. El buque fue calificado, atentos, como pequeño buque de artillería de 447 toneladas de desplazamiento, con blindaje lateral de 20 mm y de cubierta de 35 mm, poderosamente armado con 2 cañones D-10T2S de 100 mm en las torres de los carros T-55, 2 cañones Gatling AK-603 de 30 mm, lanzacohetes de 140 mm y lanzagranadas. Al final se construyeron 10 de esta clase, aunque demasiado tarde para participar en el conflicto de Ussuri en el 69. Sin embargo, se comprobó que eran útiles, por lo que se dispuso otro diseño mejorado en el 82, antes de que la atención del régimen soviético girara hacia el conflicto de Afganistán. A esta clase le siguió un diseño más moderado, preparado en 1965 en Zelenodolsk, codificado Moskit y numerado Proyecto 1248. El buque fue designado buque escolta fluvial de la Guardia de Fronteras y tenía la mitad del tamaño anterior y estaba equipado con una torre de un carro T-55. Aunque ninguno fue designado para el servicio militar o naval, sino para la Guardia de Frontera, que es otra entidad dentro de la Unión Soviética, se consideraron los últimos de su modelo. 23 fueron terminados y puestos en servicio para la Guardia de Fronteras. Y bueno, antes de que fuera desintegrada la Unión Soviética, el 26 de diciembre del 91. Y bueno, vamos terminando. Lo dijo Antonio en su momento, lo digo yo ahora. Las lanchas motoras blindadas con torres de tanques fue un arma exclusiva de Rusia. El armamento con las torres de los carros resolvió varios retos de diseño, producción y operativos. La protección era total en la tripulación de los cañones, la organización compacta y cuidadosamente diseñada. La producción, en todo momento, como he visto, a gran escala comparado con otras naciones. Y sobre todo la compatibilidad con el Ejército Rojo en el suministro de munición sobre el terreno y el uso de su instalación de reparación sobre el terreno era lo que las hacía más adecuadas para su uso. El resultado fue una especie, lo he dicho antes, de tanque de río, como lo apoderaron los rusos, con una capacidad de combate a la que el enemigo nunca pudo oponer una nave de cualidades similares. Los tanques de río soviéticos eran operados por la Armada, pero bajo el mando operativo del Ejército Tierra. Su área operativa se extendía por casi la mitad del globo, desde el Amur, pasando por el Amu Daria, la frontera afgana, el Volga, en torno a Stalingrado, el Báltico, el Mar Negro, los mares Caspio y de Azov, los lagos Onega y Ladoga, el Danubio hasta Viena, el Dnieper, el Pripyat, el Vístula, el Varta y el Oder, y el canal Oder-Havel en las proximidades de Berlín, donde llegaron a estar. Y hasta aquí este podcast, pues oye, me ha salido bastante largo, 1 hora y cuarto, para hablaros de estos carros que, como ya os conté, nos los contó el amigo Antonio hace ya 6 años,
cuando hablaba del modelo BK1125, como he dicho, pues yo he explicado también el 1124 y otros modelos. Si os ha gustado, a pesar de que algunas explicaciones han podido quedar un poquito más entrevesadas, pues ya sabéis, comentar, compartir, darle un like. Soy Isaú Rodríguez, gracias por escuchar Casus Belli, esto es un Barco 10, un saludo y hasta otro. Y hasta aquí Barcos 10. ¿Te ha gustado? Pues si es así, abre el audio y danos un like. En Facebook búscanos como Casus Belli Podcast, en Telegram como Casus Belli Podcast, todo junto, recuerda, Belli con 2 L's. En Twitter somos @CasusBelliPod. Gracias por escucharnos, esto es Casus Belli. Катюша, на высокий берег, на крутой.